simulación para verificar que todo esté de acuerdo a las especificaciones que nos dan. Si hay discrepancias críticas, impasables, tenemos que hacer un proceso de ajuste. Ese proceso de ajuste implica desde reubicar la posición del polo y el cero del compensador hasta mover el polo dominante. Nosotros vamos a tener, para explicarme más aquí de una manera gráfica, vamos a tener nuestro plano complejo. Como siempre vamos a compensar para el caso estable, siempre vamos a trabajar en el segundo y en el tercer cuadrante. Básicamente en el segundo. Digo segundo y tercero porque si se acomodan en el segundo, pues trabajan en el segundo. Si se acomodan trabajar en el tercero, pues trabajan en el tercero. Acuérdense que estamos considerando que el lugar de las raíces es simétrico y entonces lo que suceda en el segundo pasará en el tercero. Independientemente de cuál sea, ambos cuadrantes corresponden a un sistema estable. Como vamos a poner la posición nueva de los polos dominantes, pues los vamos a poner en una posición estable para que el compensador permita tener un sistema estable. Si tenemos un caso como los que hemos visto, en los cuales la rama atraviesa el eje imaginario y vamos a suponer que inicialmente aquí están los polos y evidentemente el sistema es inestable. A través del compensador, yo puedo mandar los polos ahora a la izquierda del plano complejo, al semiplano izquierdo, para estabilizar al sistema. Entonces, no nada más el compensador me va a ayudar a modificar la respuesta, sino también en un momento dado a estabilizar al sistema. Para eso, vamos a borrar esto. Para eso se requiere, primero, ubicar los nuevos polos dominantes y después conseguir la ubicación en el plano complejo de un polo y un cero. ¿Recuerdan la función de transferencia del compensador, de adelanto? Y dependiendo de los valores de Z y de P, esta misma función de transferencia me puede representar una red de adelanto o una red de atraso. Eso recuérdenlo bien, dependiendo de la posición del cero y del polo. Por ejemplo, si tengo yo esto, S más 3 entre S más 5, y tengo S más 5 entre S más 3, ¿cuál corresponde a una red de adelanto de estas dos funciones de transferencia? ¿Y cuál correspondería a una red de atraso? Y fíjense, la estructura es la misma, nada más está cambiando la posición del polo y del cero, pero ese simple hecho ya hace que una sea la función de transferencia de una red de adelanto y otra sea de una red de atraso. Entonces, ¿cuál sería cuál? ¿Cuál correspondería a una función de transferencia? Y ahí lo están viendo, ¿no? Ahí lo tienen. Más claro ni el agua. ¿Cuál sería, cuál representa a una red de adelanto, cuál función de transferencia de esas dos? ¿Y cuál representa una red de atraso?
El S más 5 en el numerador es la de atraso, ¿no? La de aquí abajo, ¿está? ¿Esta? Esta. Dices que es la de atrás. Y esta es la de adelanto, evidentemente, ¿no? Pues no hay de otra. Sería así. Pues sí, así sería. Esta la de atraso, esta la de adelanto. Entonces, como estamos hablando de la de adelanto, los estoy poniendo en esta posición, acuérdense. Si yo los cambio de posición, es decir, que yo el polo lo ponga a la derecha del cero, automáticamente ya es una red de atraso. Y en los procesos de diseño, en los procedimientos, me ha llegado a tocar casos en los cuales, según ustedes o algunos de ustedes, están diseñando una red de adelanto, pero encuentran la posición del polo y el cero de una red de atraso. Cuando eso veo, ya ni siquiera sigo revisando el ejemplo, simplemente está mal o el ejercicio, porque no puede ser que estén diseñando una red de adelanto y encuentren la ubicación del polo y el cero correspondiente a una red de atraso. Entonces, al final, su diseño no corresponde a una red de adelanto, sino a una red de atraso. Y entonces no están corrigiendo el transitorio, están corrigiendo el estado estable. El problema es que la distancia relativa entre el polo y el cero de la de adelanto es considerablemente diferente a la posición relativa entre el polo y el cero que debe llevar una de atraso. Y terminan diseñando una red de atraso con una relación, con una distancia relativa entre el polo y el cero correspondiente a una de adelanto, pero siendo una red de atraso. Y entonces tampoco terminan corrigiendo la parte en estado estable. En resumen, pues es un desastre el diseño, está completamente mal. Les decía que si una vez que ya se hizo el diseño, es decir, ya se encontró la posición del cero y del polo del compensador y ya se simuló y existen discrepancias considerables o de atenderse en la respuesta temporal, empieza un proceso de ajuste y ese proceso de ajuste implica desde mover esta posición a otra o bien mantener esta aquí, pero cambiar la posición del cero y el polo del compensador. Pero no se cambian arbitrariamente y vamos a ir viéndolo poco a poco. Se cambian arbitrariamente sí y no bajo el cumplimiento de un requisito. El primer método que vamos a ver es muy rígido y no permite mover arbitrariamente esto, porque en el momento en que uno los empiece a mover arbitrariamente, automáticamente ya entra uno en el segundo procedimiento de diseño que vamos a ver. El segundo procedimiento que vamos a ver de diseño se puede considerar como el procedimiento general y es muy flexible, lo cual hace que el ajuste del diseño lo pueda hacer de mejor forma que usando el primer procedimiento. El segundo procedimiento incluye al primero, por lo tanto el segundo pues, es general. Entonces vamos a ver cada uno de ellos y vamos a empezar por el que yo le llamo el primero. Posteriormente, ahí en el Moodle,
les voy a poner a ver qué tanto me dicen en el chat. Es que no lo vi a tiempo, perdón. ¿A cuál correspondía cada una de ellas, no? Es que aquí el Zoom me oculta el cintillo con las opciones de seguridad, desactivar audio, y dentro de ellas viene el chat. Y entonces, como me las esconde, a veces hasta que las vuelve a mostrar cuando generan una respuesta en el chat, una intervención, lo llega a mostrar, luego se oculta. Entonces, por eso no lo veo luego a tiempo. No es que no lo quiera ver. Y cuando ya está habilitado, pues ahí veo que hay intervenciones, y entonces cuando ya consulto el chat. En el Moodle les voy a poner un documento PDF con las características, con el procedimiento de diseño. No obstante, voy a ver si se los puedo pasar ahorita aquí a través del chat. El primero, el que vamos a ver ahorita. Está pidiendo los permisos para poderles compartir este archivo y que me vayan siguiendo, porque no quiero estarlo escribiendo. Me dice que son incorrectos. ¿Cómo van a ser incorrectos? Inténtelo de nuevo. Bueno, lo estoy intentando. Que me hace mucho de emoción este. Es que me está pidiendo otra cosa. Pero es que la estoy muy cansada para compartir información. De todos modos, yo se los voy a poner ahorita aquí el PDF, pero pues sí me interesa que lo tengan ustedes para que no haya problemas. Ahora sí. Ahora sí. Es que me pedía una cuenta y le estaba dando otra que no era. Cómo me hace cansada esto. Bueno, les proyecto la información. Que trato de entrar porque es muy cansada. ¿Ya la están viendo? Creo que ya, ¿no? Este es el que les pretendía pasar ahorita a través del chat, pero que la hace muy cansada el Zoom para compartir. ¿No será mejor pasarlo por WhatsApp, profe? A ver, déjenme ver. Déjenme cerrar todo esto. Es que la otra vez no funcionaba, ¿verdad? Creo que sí sería más conveniente. Cerramos esto.
y abrimos el WhatsApp. Entonces, como son una serie de pasos, estar escribe y escribe y escribe, aún en presencial, les paso este archivo para que lo impriman y me van siguiendo. Se me hace muy cansado estar escribiendo esto, ¿no? Mejor lo vamos siguiendo, lo voy explicando y todos lo van siguiendo y todos terminan teniéndolo y creo que es mejor, ¿no? Fíjense, se me olvidó de que tenemos el grupo. Este es que el 2, ¿verdad? El 6 sabe 2. 7, sí, 6 sabe 2, perdón. El 7. Dije que un mole. Ya quieren egresar. A lo mejor vas a ser que te traicionó el subconsciente. Creo que ya entramos al WhatsApp. Es que el archivo lo tengo en la computadora, entonces en lo que este es el 2. Vamos a buscar el documento. Acá. Está aquí. Ahí va. Ya llegó. Entonces ya lo podrán abrir e irme siguiendo ya de una manera más fácil. Pasos para el diseño en un compensador de adelanto de fase. Podrán ver que son 7 pasos. 1. Con las especificaciones que nos van a dar, vamos a tener que determinar la ubicación de los polos dominantes. Como es una red de adelanto, me tienen que dar características de la respuesta transitoria, ya sea sobre tiro, tiempo pico, tiempo de establecimiento, tiempo de subida. Y en función de estos valores que me den, yo debo de encontrar el polo dominante, SD, para poderlo ubicar en el plano complejo. 2. Se traza el lugar de las raíces del sistema sin compensar. Eso es obvio. A estas alturas todavía no hemos encontrado la posición del polo y el cero del compensador. Por lo tanto, lo único que con lo que contamos pues es el sistema sin compensar. Y se verifica si por el polo dominante pasa una rama. Ahora, aquí podemos darnos cuenta que no es necesario trazar el lugar de las raíces. ¿Cómo puedo saber si un punto en el plano complejo forma parte del lugar de las raíces de un sistema en particular? Por el criterio de ángulo, ¿no? Por el criterio de ángulo, exactamente. Entonces, yo aquí con las especificaciones de desempeño o de diseño, encuentro la posición del punto SD del polo dominante o de diseño o de desempeño y le aplico el criterio de ángulo porque voy a conocer la función de transferencia del sistema. Entonces voy a conocer los polos y los ceros del lazo abierto, los cuales ubico acá, conozco el polo dominante y le mido los ángulos y verifico si forma parte o no del lugar de las raíces. Y ya no tengo la necesidad de aplicar las reglas de Evans, que esto lo haría muy tardado el procedimiento. Ahora, si
se verifica que en el polo dominante que cumple las especificaciones dadas forma parte del lugar de las raíces, el diseño se concreta a un compensador por factor de ganancia, simple y llanamente. Calculamos K con el criterio de magnitud y ya, se acabó. Así estaríamos compensando. Pero si resulta que el polo dominante no forma parte del lugar de las raíces, queda fuera de la rama, es decir, no satisface el criterio de ángulo, quiere decir que no es posible compensar con una pura ganancia. Y tenemos que usar una red de adelanto de fase. Ese es el criterio que nos va a decir cuándo necesitamos una red de adelanto de fase. Cuando el polo dominante no se ubica en alguna rama del lugar de las raíces. Cuando el polo dominante, cuando el punto SD no forma parte del lugar de las raíces. Este es el criterio base para dictaminar que no se puede compensar usando nada más una ganancia, sino que se requiere una red de compensación. Entonces, cuando ustedes, y aquí viene de alguna forma la justificación de que en el punto 2, en lugar de trazar el lugar de las raíces, mejor le aplico el criterio de ángulo, porque fíjense, en el punto 3, el punto 3 dice lo siguiente: tú vas a calcular la posición del polo dominante con las especificaciones de desempeño. Lo ubicas en el plano complejo. Verificas que forme parte del lugar de las raíces. En nuestro caso, en lugar del lugar de las raíces, vamos a usar el criterio de ángulo. ¿Por qué? Porque en el punto 3 lo vamos a tener que aplicar nuevamente. Y resulta que el criterio de ángulo me da 230 grados. 230 sabemos que no es un múltiplo impar de 180. Sin embargo, para que este punto forme parte del lugar de las raíces, ¿cuánto falta en ángulo para que cumpla con el criterio de ángulo? Pues es esto que estamos viendo aquí. Contribución angular del comedor. Es decir, un punto, un polo dominante que no forma parte del lugar de las raíces, pero necesitamos que por ahí pase el lugar de las raíces, el compensador necesita introducir al sistema la cantidad angular que le falta a ese punto para que satisfaga con el criterio de ángulo, para que satisfaga al criterio de ángulo. Si el criterio de ángulo me da 230, ¿cuánta contribución angular necesita introducir el compensador? Aquí le estoy usando valores absolutos porque estoy calculando ángulos correspondientes al primer cuadrante, pero que yo los voy a referir al segundo cuadrante. Si no le pongo esos valores absolutos, se me hace un relajo. Tendría que usar y considerar los signos apropiados de acuerdo al cuadrante para omitir esos valores absolutos. Entonces, a 180 le quito 230. En valor absoluto son 50 grados. 50 grados le faltan a este punto para que cumpla el criterio de ángulo. 50 grados tiene que aportar el compensador para que este punto ya cumpla con el criterio de ángulo. Y ahora, en lugar de las raíces, una vez que se conecte el compensador, va a sufrir una deformación en la geometría
tal que va a pasar por el punto dominante, por el polo dominante. Inicialmente, digamos que estaba por acá. Al momento de conectarle el compensador, el cual está introduciendo 50 grados, como voy a tener un cero y un polo, estos dos introducen en su conjunto 50 grados, más los que ya tiene el sistema, le aplico el criterio de ángulo y ya lo va a cumplir. Grafico y me doy cuenta que la rama ya no va como iba antes, sino que ahora cambia de trayectoria y pasa por el polo dominante. Este es el criterio importantísimo. Calcular la contribución angular del compensador. Lo que el compensador va a tener que introducir al sistema para que el polo dominante forme parte del lugar de las raíces. Y la ecuación de arriba, esta, pues no es otra cosa más que el criterio de ángulo. ¿Sí? Esto es el criterio de ángulo, o sea que esta ecuación va aquí, pero lo puedo hacer por separado, no hay ningún problema. ¿Cómo le hacemos para que ese compensador introduzca los 50 grados? Bueno, pues ese es el procedimiento de diseño. Voy a tener lo siguiente. Voy a tener mi plano complejo. Mi punto SD, que no forma parte del lugar de las raíces. Y entonces, para satisfacer la contribución angular del compensador, se coloca el cero del compensador de adelanto sobre el eje real con el mismo valor de atenuación que el polo deseado. Acuérdense que el polo está formado por una parte real que lo relacionamos con la atenuación y una parte imaginaria que es la frecuencia natural amortiguada. Cuando hablo aquí que debe de tener el mismo valor de atenuación que el polo dominante, significa que el cero lo voy a poner justo abajo del polo dominante. Y si yo aplico el criterio de ángulo, ¿con cuánto está contribuyendo este cero? Con 90 grados. ¿Con cuánto tiene que contribuir el polo para que en su conjunto me dé los 50 grados que me hacen falta? En nuestro caso hipotético. Si sabemos nosotros del criterio de ángulo que está aquí arriba, que el criterio de ángulo es la contribución del cero menos la contribución del polo, entonces tengo esta ecuacioncita. Los 90 grados que está contribuyendo el cero menos la contribución angular del compensador me va a dar la contribución angular del polo del compensador. Entonces, en este caso, y por eso también pongo valores absolutos para que me dé el resultado, de lo contrario no me da. A 90 le quito 50, 40 grados. 40 grados tiene que introducir el cero del compensador, perdón, el polo del compensador, para que en su conjunto me dé los 50 grados. Si uno está aportando 90 menos 50, que es el criterio de ángulo que está acá arriba, 90 menos 50 me da 40, perdón, 90 menos 40, que es el del polo, pues esto me da los 50 grados, estos 50 grados que hay aquí. De tal manera que cuando yo agregue los otros polos y ceros de la planta,
que no han cambiado su posición y aplique ya en su conjunto planta más compensador, este punto ya va a cumplir con el criterio de ángulo. Entonces, el compensador tuvo que introducir 50 grados para que el lugar de las raíces pase por aquí. ¿Y por qué queremos que pase por ahí el lugar de las raíces? Porque queremos que este polo dominante sea un polo de lazo cerrado del sistema. Y finalmente se calcula el valor de la ganancia acá. Como ya el punto forma parte del lugar de las raíces, ya le puedo aplicar el criterio de magnitud y ya puedo calcular la ganancia acá. De tal manera que mi sistema me va a quedar con la ganancia acá correspondiente al amplificador en serie con la red de adelanto en serie con la función de transferencia de la planta. Y con los valores que obtenga su respuesta en lazo cerrado, ya va a corresponder a la respuesta que estos polos dominantes dictan, introducen. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Los parámetros de diseño que nos dieron. Acuérdense, el polo dominante está ubicado en función a que cumple con las especificaciones de desempeño o satisface las especificaciones de desempeño. Y así de fácil es. Se calcula la ganancia acá del sistema compensado y posteriormente se calcula la constante de error. Este punto último, se calcula la constante de error solamente que me estén dando información del estado estable. Si no me dan información del estado estable, calculo la constante de error y luego ¿qué? Si no tengo contra quién compararla. A menos de que haga yo una simulación, si no me la dan, el paso lógico a seguir es hacer una simulación. Si no me dan un valor de referencia que deba de cumplir, que me digan, tiene que cumplir estas características transitorias y que satisfaga una constante de error o un error en estado estable, según sea el caso, de tanto. Entonces, calculo la constante de error ya con el polo y el cero del compensador más su ganancia y verifico si lo cumple. ¿Para qué? Para verificar que el haber actuado sobre la parte transitoria no me degrade la parte en estado estable. Si no me dan una constante de error y yo conozco el proceso, podría hacer una simulación y analizar el error en estado estable, siempre y cuando yo conozca el proceso o pregunte a los que conocen el proceso en qué valores tiene que andar ese parámetro. ¿Sí? Y finalmente, si la constante de error no es satisfactoria, es decir, el haber introducido la red de adelanto degradó, modificó, afectó al estado en estado estable, la respuesta en estado estable. Eso va a hacer que no se satisfaga. Por lo tanto, se repite el procedimiento una vez que se haya reajustado la ubicación del polo y el cero del compensador. Sin embargo, este último punto, esta última parte, rompe con el procedimiento. ¿Por qué? Porque claramente el procedimiento me dice, tú ubica el cero justo abajo del polo dominante. Y si ahora yo voy a poder mover la posición del polo y el cero, ya no poniéndola abajo, ya estoy rompiendo con el procedimiento y estoy cayendo al segundo procedimiento. Pero fíjense aquí lo importante, conservando en todo momento
la contribución angular del compensador. Estos 50 grados de este ejemplo hipotético, yo los puedo conseguir de muchas maneras, en muchas posiciones distintas, entre el polo y el cero. Por ejemplo, aquí el cero contribuyó con 90 y el polo con 40 para que me siga dando 50. ¿Con qué otra combinación puedo obtener 50? Pues si el cero ya no está a 90, sino ahora está a 70, ¿con cuánto tendrá que contribuir el polo para que me siga dando 50 grados el compensador? ¿Con cuánto? Con 20 20, ¿no? grados, ¿no? Ujú. Con 20 grados. Y me sigue dando, el compensador me sigue aportando 50 grados. O inclusive, si el cero ahora contribuye con 120 grados, ¿con cuánto va a tener que aportar el polo? 70 grados, para que el compensador siga aportando 50 grados. Entonces vean cómo puedo tener muchas posiciones y que el compensador siga aportando lo que debe de dar. Por eso dice aquí, conservando la contribución angular del compensador obtenida en el punto 3. Esto es lo que no tenemos que transgredir, la compensación angular del compensador. Mientras esta se siga conservando, yo puedo mover arbitrariamente la posición del polo y el cero, pero siempre de una manera ordenada. Si yo empiezo a mover el cero, primero muevo el cero y en función de lo que esté aportando este, es que automáticamente ubico al polo. Entonces, primero siempre se va a mover el cero. Siempre primero vamos a designar o asignar la posición del cero y automáticamente nos tiene que dar la posición del polo. En estos casos, si yo el cero lo muevo respecto al punto SD, aquí tengo el punto SD, para que ahora el cero me dé 70 grados, si inicialmente estaba aquí, pues lo debo de mover a la izquierda para que me pueda dar los 70 grados. Y ya que puse en la posición que me da los 70 grados el cero, sé que el polo tiene que dar 20 grados. Entonces trazo una línea aquí para que con el eje real me dé 20 grados y automáticamente queda ubicada la posición del polo. En el caso de los 120 grados, mi polo dominante sigue en su posición. Para que me dé 120 grados, tiene que tener esta contribución angular. Quiere decir entonces que aquí va el cero. Y el polo me tiene que dar 70 grados. Entonces yo trazo una línea aquí para que con el eje real me dé 70 grados y automáticamente he definido la posición del polo del compensador. Siempre, siempre, tanto en la red de atraso como de adelanto, como de atraso adelanto, siempre se ubica primero el cero para que determinemos automáticamente la posición del polo. ¿Sí? Preguntas, dudas del procedimiento. Si ustedes observan, no es complicado, no representa mayor problema. ¿Alguna duda, preguntas?
Nada. Vamos a apuntar aquí unas cosas antes de pasar al ejemplo relacionadas con esto. Dejen borro esto para irnos a la pizarra. Ahí está. Ponemos para, bueno, aquí le ponemos diseño del compensador de adelanto. Decimos para una contribución angular del compensador no existe una ubicación única, es lo que hablábamos ahorita, para el polo y el cero. Del compensador. Desde el punto de vista de la atenuación de la red de adelanto, la mejor ubicación del polo y el cero es aquella en la cual el valor de alfa sea máxima. Este próximo párrafo es bien importante. Sin embargo, el cero del compensador no debe alterar la dominancia de los polos del sistema. Esto es importante. Muchas veces, si no nos fijamos en esto, puede ser que desde el principio el diseño me dé la posición del cero, sobre todo aplicando el segundo método. Me dé la posición del cero en un punto tal que interfiere con la dominancia de los polos. Y quien debe de llevar la dominancia
es los polos del sistema. Sigue siendo el sistema. Y el intervenir la dominancia del sistema hace que no se cumplan las especificaciones de desempeño. Tenemos que percatarnos de eso para que cuando se dé esa situación corrijamos cuanto antes la posición del cero y ya no intervenga en la dominancia de los polos. Es importante mencionar que no siempre es posible obtener un valor específico de la constante de error. Con una sola red de compensación de adelanto. En tal caso, la compensación de adelanto punto. En tal caso, la compensación del sistema puede conseguirse usando dos o más redes de adelanto idénticas en serie. Este párrafo, como lo menciona ahí, habrá ocasiones en que una sola red de adelanto no permita la compensación. Una solución es poner varias redes de adelanto en serie idénticas, iguales. En el caso de nuestros 50 grados que el compensador debe de introducir, si se decide usar una red, esa red va a introducir 50 grados. Si se decide usar dos redes, cada una va a introducir 25 grados para que en su conjunto sean los 50 grados. Si se decide que van a ser 3 redes de compensación en serie, entonces cada una debe de proporcionar que 16.6 grados aprox. Para que en su conjunto siga dando los 50 grados. Y tiene que ser idéntica. Esto es, si me quedó la ubicación del cero aquí y del polo acá, cuando le ponga dos redes, aquí va a haber dos ceros y aquí va a haber dos polos. Y si decido ponerle 3, aquí va a haber 3 ceros en la misma posición y aquí 3 polos. Las redes tienen que ser idénticas. ¿Por qué? Porque no hay un criterio para decir, pues esta que introduzca 20, esta 20 y esta 10, para que me siga dando 50. Y alguien podrá decir, bueno, ¿y por qué no esta 5, esta 35 y esta 10?
Y así pueden hacer un montón de combinaciones y que siga dando 50. Esto implicaría también tener posiciones distintas de los polos y ceros. Este tendría una posición determinada de su polo y su cero. Este, si tiene otra contribución de un ángulo distinto, tendría otra posición de su polo y su cero, y lo mismo con este. ¿Qué pasaría ahí? Pues que los efectos dinámicos se podrían empezar a anular. Si yo tengo aquí un cero, un polo, y luego aquí viene el otro cero y el otro polo de estas dos redes, por ejemplo, aquí se están anulando sus efectos dinámicos o se están abatiendo fuertemente y el efecto de las dos redes ya deja de funcionar. Prácticamente tendría una sola red con este cero y este polo. Por eso se ponen idénticas, porque en primera no hay un criterio para definir la combinación de aportación angular que cada red debería de tener. Y en segunda, porque podemos caer en esta situación muy fácilmente, dado que todos los polos y ceros se van a ubicar sobre el eje real. Por eso se ponen redes idénticas. Y ahí es cuando todavía toma mayor relevancia el que ustedes identifiquen con la pura función de transferencia de qué tipo de red se trata. Porque vamos a ver que la red de atraso-adelanto es una combinación de la red de atraso de adelanto en serie con la red de atraso y de adelanto. El hecho de que ustedes perciban dos bloques de este tipo no significa necesariamente que es una red de atraso-adelanto. No necesariamente. Pueden ser dos redes de adelanto, como se menciona acá. Ahí la importancia de que con el simple hecho de verla y de ubicar la posición del cero y del polo, identifiquen de qué se trata. A lo mejor tiene 3. Y entonces el adelanto lo están haciendo con 2 y el atraso con 1. Y tienen que definir o identificar cuál es cuál. Saber identificar cuál es cuál. Ahora, tampoco se puede poner arbitrariamente redes tras redes, tras redes, tras redes. No, pues voy a poner 2. No, pues ahora voy a poner otra más. No, pues ahora 2 más. Tampoco es así. Porque vamos a estar limitados por los equipos físicamente. Hay equipos que son fabricados para que soporten solamente una red. Y aunque quisieran ponerle otra, pues no se puede. Y podrían decir ustedes, pues compro 2 equipos y los conecto en serie. No sería la solución. Se requiere que el equipo les permita configurar las redes. Y hay equipos que les dice, pues mira, puedes configurar 1, 2, 3, o máximo 3, o máximo 4, o máximo 2. Y ahí estamos limitados. Como les dije, no es de decir, pues ahora le pongo 3. No, pues yo le puse 6. No, pues a mí me quedó con 8. Porque en el papel podría funcionar, pero ya en los hechos difícilmente van a poder implementar algo con 8 redes, ¿no? Entonces tienen que tener también presente eso.
De ahí la importancia a ese trabajo que les dije, que les dejo opcional, de buscar fabricantes, de buscar equipos, que ahorita pues desde internet se puede hacer, ya no andar buscando o acudiendo a fábricas, ¿no? Desde internet pueden hacer esa investigación documental, descargar catálogos, manuales, trípticos y estudiar la información técnica de cada equipo para que vayan viendo cómo es que algunos equipos permiten un determinado número de redes y otros no. Hasta qué rangos de valores se pueden usar o se pueden configurar los valores de las redes, y fuera de ese rango, pues ya no hay manera, ¿no? Entonces no olviden que cuando están haciendo un trabajo de ingeniería con la finalidad de ser usado, estamos limitados por las capacidades físicas de los equipos que venden los fabricantes. Y ahí es donde tenemos que empezar a tomarlos en consideración para hacer un diseño viable. No nada más un diseño que funcione en el papel, sino un diseño que en un momento dado pueda ser llevado a la realidad. Finalmente, un parrafito más. Antes de pasar al ejemplo, dice así: el diseñador debe tener presente que la respuesta del sistema compensado estará influenciada por los polos y ceros del sistema completo, del sistema, y que los polos dominantes por sí mismos no dictan la respuesta. Esto es lo que ya he venido comentando. En sistemas en donde el orden del sistema sea 3 y superior, no tenemos que partir del hecho, o la creencia más bien dicho, no debemos de creer que exclusivamente los polos dominantes van a dictar la respuesta. Ya vimos cómo hay otros polos que, aunque no tienen una aportación dinámica considerable, de alguna otra manera terminan contribuyendo a la respuesta. Si únicamente el diseño lo basamos en que la respuesta estará dictaminada por los polos dominantes, desde ahí empezamos a cometer un error, porque entonces no nos vamos al proceso de simulación-corrección. Si aplicamos nada más la receta que tienen ahí, ya acabé, ya ubiqué un polo, un cero, ya acabé, pero no verifican todo el comportamiento completo ya una vez compensado, es porque estarían ustedes considerando nada más que los polos dominantes dictan la respuesta.
La realidad es que no es así. Sí aportan mucho a la dinámica, pero el resto de polos también están aportando su parte. Y de alguna manera también están teniendo influencia en el comportamiento dinámico y en la consecución o no, o en el cumplimiento o no de las especificaciones de diseño. Por eso cuando el sistema es de tercer orden y superior, es imprescindible el proceso de simulación y ajuste, porque el diseño lo basamos en la existencia de dos polos dominantes. Lo cierto es que el sistema de orden mayor tiene más de dos polos, ¿sí? Entonces ahí deben de tener eso en consideración para el momento de que tengan que hacer algo, ¿no? Preguntas, dudas. Entonces ahora sí vamos a ver el ejemplo. Ejemplo. Usando el lugar geométrico de las raíces, compense el siguiente sistema. Tal que los polos dominantes de lazo cerrado tengan una frecuencia natural de 4.8 radianes sobre segundo y una relación de amortiguamiento de 0.65. El sistema es el que hemos venido usando mucho, del cual ya tienen su lugar geométrico de las raíces y que les pediría que lo retomen, lo saquen, porque lo vamos a requerir. Lo recuerdan, ya lo hemos usado bastante. Solución. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Obtener la posición del polo de los polos dominantes a partir de las especificaciones que se quiere que tenga el sistema. Aquí me están dando la relación de amortiguamiento y la frecuencia natural e implícitamente ya me están diciendo de cuánto va a ser el sobretiro, el tiempo de establecimiento, etcétera, etcétera. Se determina la ubicación de los polos dominantes que cumplan con las especificaciones dadas. ¿Cómo determinan la ubicación del polo dominante para que cumpla con esas especificaciones? ¿Cómo le hacen? Escucho propuestas. ¿Cómo le hacen para
determinar esa posición. Podríamos sustituir las especificaciones en la forma generalizada de la función de transferencia de segundo orden. Y luego, Factorizar el denominador y graficar esos polos. podría ser, pero sí, en este caso se podría por la función de transferencia que tenemos. Pero, ¿qué pasa si la función de transferencia no satisface la forma normalizada de segundo orden en términos de la frecuencia natural y la relación de amortiguamiento? Ya no podrían hacerlo. Entonces, ¿de qué otra manera se puede obtener la posición de los polos dominantes que cumplan esas especificaciones sin acudir a la función de transferencia normalizada de segundo orden? No es que esté mal, pero no quiero acostumbrarlos a eso porque siempre se van a querer ir por ese camino. Y en ocasiones, como en este caso, puede ser factible porque la función de transferencia lo permite, ya que está en la forma adecuada para hacerlo. Pero no siempre es así. Y se quedan tan acostumbrados que a mí me ha tocado grupos en los cuales la función de transferencia es de tercer orden, de cuarto orden, y aún así aplican la de la función de transferencia normalizada, cuando ni siquiera en orden cumple con los requisitos, mucho menos en la estructura, y forzan el Pues la parte de la atenuación sería la multiplicación de la frecuencia natural por el amortiguamiento, el coeficiente de amortiguamiento, ¿no? Ajá. Y la otra parte pues es con la fórmula de la frecuencia natural por la raíz de 1 menos el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado, ¿no? Ajá, exactamente. Y de esa manera lo podrán hacer independientemente del tipo de función de transferencia que tengan. Entonces decimos, SD es igual a sigma más J omega D, donde sigma es igual a la relación de amortiguamiento por la frecuencia natural, y la frecuencia natural amortiguada es la frecuencia natural por la raíz cuadrada de 1 menos la relación de amortiguamiento al cuadrado. Por lo tanto, ¿en dónde les da la posición del polo SD? ¿En qué posición les da? Sería menos 3.12 más 3.64. Más J, 3.64. Aunque el producto de la relación de amortiguamiento por la frecuencia natural les da positivo, nosotros arbitrariamente le ponemos el signo menos, por lo que les dije hace rato. Siempre vamos a compensar para el caso estable. Si no le pongo el signo, entonces me queda acá. Saquen su lugar geométrico de las raíces que hicieron para esta función de transferencia, que ya lo tienen bien hecho en papel y trazado y escalado, y ubiquen su punto SD y díganme si es posible compensar por factor de ganancia.
se observa que, y eso es lo que me van a decir ustedes, ese lugar geométrico de las raíces, repito, ya lo tienen, ya lo trazaron, rescátenlo, ubiquen el polo dominante calculado y díganme si es factible compensar por factor de ganancia. No, ¿Por qué? porque ese punto SD está lejos de el lugar geométrico. No, no está dentro, está afuera, ajá. Exactamente. Este punto no forma parte del lugar de las raíces. Simplemente recuerden que tenían esto. Y este, sí, me quedó muy feo. Y esto está en un valor constante de 2. Vamos a usar líneas, esta herramienta. Tienen esto. Y estas ramas están a un valor real constante de menos 2. Si aquí tenemos menos 3.12, pues es evidente que está por acá, fuera del lugar de las raíces. No forma parte del lugar de las raíces. Se observa que el punto SD no forma parte del lugar geométrico de las raíces. Por lo tanto, no es posible compensar por factor de ganancia. Y se requiere de una red de compensación de adelanto de fase. ¿Por qué de adelanto de fase? ¿Por qué no de atraso? Porque si el polo no forma parte del lugar de las raíces, quiere decir que la respuesta transitoria no se está cumpliendo, que la respuesta transitoria no está de acuerdo a las especificaciones dadas. Si el polo dominante calculado estuviera sobre una de las ramas del lugar de las raíces, el transitorio se apega a las especificaciones dadas. Al quedar fuera, automáticamente el transitorio no se está comportando bajo las especificaciones que se están dando. Ese es el motivo por el cual en el momento en que el polo dominante no forme parte del lugar de las raíces, automáticamente nos está dando la pauta de que se requiere una red de adelanto de fase. Pues ya está. ¿Qué hay que hacer? Calcular la contribución angular del compensador. Y la contribución angular del compensador necesita de el criterio de ángulo. Entonces, determinen el criterio de ángulo. Bueno, vamos a ponerle aquí. Se requiere una red de compensación de adelanto de fase para calcular la contribución angular. Del compensador. Hay que aplicar o hay que usar la ecuación siguiente. El valor absoluto de la compensación, de la contribución angular del compensador respecto al punto SD
es igual a 180 menos el valor absoluto del criterio de ángulo respecto al punto SD. Obtengan el criterio de ángulo respecto al punto SD a los polos dominantes y díganme de cuánto les da. Donde el valor absoluto del criterio de ángulo respecto al punto SD es igual a cuánto. A ver. Determinen la contribución angular, perdón, obtengan el criterio de ángulo respecto al punto SD y díganme de cuánto es. El criterio de ángulo respecto al punto SD y díganme de cuánto es. Tienen que medir este ángulo. Tienen que medir este ángulo. Si te le llamamos el Φ1 y el Φ2, ¿cuánto vale Φ1 y cuánto vale Φ2? ¿Cuánto vale cada uno de esos ángulos? Bueno, yo tengo que Φ1 son aproximadamente 131 grados. No, está muy lejos. Yo tengo que es 120. Sí, sí, sí. 120. Y Φ2, ¿92? 92 grados. Por lo tanto, el criterio de ángulo, ¿cuánto da? Menos 120 más 92 igual a menos 212. 212. Y aquí vemos que 212 no es un múltiplo impar. Entonces, aquí también, mediante el criterio de ángulo, se verifica lo que visualmente ustedes observaron sobre el lugar de las raíces. Entonces, la contribución angular
del compensador $180 menos el valor absoluto de menos 212. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto les da? Menos Ah, 32. Menos 32, pero como es el valor absoluto acá también, 32 grados. El compensador tiene que introducir al sistema con su polo y su cero 32 grados para que este punto SD forme parte del lugar de las raíces y sea un polo dominante del lazo cerrado del sistema compensado. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? Si no hay, le continuamos la siguiente. A partir de aquí. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Nada. No, profe. Entonces, nos vemos la siguiente. Nos vemos. hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta profe. luego. Hasta luego.